¿Cómo estudiar la Biblia y realmente escuchar a Dios hablar? Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas Biblias tienes? ¿Una? ¿Dos? Tal vez tienes toda una pila, una Biblia de estudio, una Biblia para escribir, una aplicación bíblica, un devocional. Quizás incluso subrayas tus versículos favoritos y resaltas los que suenan bien en las redes sociales. Pero déjame ser honesto contigo. Tener una Biblia no es lo mismo que conocerla. Citar versículos no es lo mismo que vivirlos. Y leer unos capítulos por rutina no es lo mismo que permitir que la palabra de Dios te lea a ti. Este libro santo, vivo y soplado por Dios, no es solo papel y tinta. Es alimento espiritual. Es una espada. Es una luz en la oscuridad. Y si solo lo ojeas por encima, estás dejando hambriento a tu espíritu. Al diablo no le importa si vas a la iglesia. No le molesta si te llamas cristiano. Lo que lo aterroriza es cuando abres tu Biblia y realmente la entiendes, porque una vez que lo haces, te vuelves peligroso. Dejas de caer en cada mentira. Dejas de entrar en pánico en medio de la tormenta. Dejas de depender de frases motivacionales y comienzas a mantenerte firme en la verdad de Dios. Pero aquí está el problema. A la mayoría de las personas nunca les enseñaron cómo estudiar la Biblia. Leen un versículo al azar, se confunden y abandonan. O peor aún, dependen de otros para que los alimenten en lugar de aprender a alimentarse por sí mismos. Ya no más. En este video voy a mostrarte cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. No solo para que suenes inteligente, sino para que vivas en santidad, para que escuches la voz de Dios, para que camines en poder. Esto no se trata de religión. Se trata de relación. Y cuando aprendas a abrir este libro de la manera correcta, Él te abrirá a ti. Comencemos. Escribe en los comentarios. Quiero escuchar tu voz, Señor. Suscríbete y camina cada día más cerca del corazón de Dios. Porque cuando aprendes a escuchar su voz, tu vida nunca vuelve a ser igual. Número 1. Comienza con rendición, no con estrategia. ¿Quieres conocer el secreto para estudiar la Biblia de manera efectiva? No se trata de qué tan inteligente eres. No se trata de tener los marcadores perfectos o la mejor traducción bíblica. No se trata de cuántos comentarios tienes en tu estantería. Comienza con una sola palabra, rendición. Antes de abrir la Biblia, necesitas dejar tu orgullo. Porque este libro no es un libro de texto, es una sala del trono. Y cuando entras en una sala del trono, no vienes a analizar. Vienes a escuchar, a adorar, a someterte. Mira, los fariseos conocían las Escrituras mejor que nadie. Y se perdieron a Jesús. ¿Por qué? Porque las estudiaron con corazones endurecidos y egos hambrientos. Conocían las palabras, pero no conocían al Verbo hecho carne. Ese es el peligro de estudiar la Biblia para obtener información en lugar de transformación. Así que cuando te sientes a estudiar, no comiences con, ¿qué puedo aprender? Comienza con, Señor, habla. Tu siervo escucha. Pide al Espíritu Santo que abra tus ojos. Pide a Dios que se revele. No solo ideas. Pide convicción, no solo inspiración. Salmo 119, 18 lo dice claramente, abre mis ojos, para que vea las maravillas de tu ley. Ese versículo no trata sobre la vista física. Trata sobre la ceguera espiritual. Porque puedes leer la Biblia todos los días y aún así perder lo que Dios intenta mostrarte si tu corazón está cerrado. Así es como luce la rendición. Vienes con hambre, no con prisa. Vienes abierto, no lleno de opiniones. Vienes dispuesto a ser transformado, no solo informado. Sí, hay lugar para métodos de estudio.
Sí, hay tiempo para herramientas, estudios de palabras y teología, pero nada de eso importa si tu corazón no está rendido al autor. Porque la Biblia no fue dada para alimentar tu ego. Fue dada para alimentar tu espíritu. Así que antes de pasar la página, inclina tu corazón. Antes de tomar notas, examina tus motivos. Antes de preguntar, ¿qué significa esto?, pregunta, ¿qué quiere Dios mostrarme? Así comienza la transformación. No con más estrategias de estudio, sino con más rendición. Escribe en los comentarios, rindo mi corazón antes de abrir tu palabra. Porque cuando te rindes, Dios empieza a revelar lo que siempre estuvo delante de ti. Número 2. Conoce por qué estás leyendo. Déjame decirte algo que cambiará tu vida de estudio bíblico para siempre. Si no sabes por qué estás leyendo, dejarás de leer. Algunos están abriendo la Biblia como si fuera una tarea, como un deber religioso que deben cumplir antes de que Dios se enoje. Eso no es relación. Eso es religión, y está vacía. Pero cuando abres la Biblia con un propósito, algo cambia. No solo estás leyendo palabras, estás buscando una voz. No solo estás resaltando versículos, estás pidiendo a Dios que resalte tu vida. Déjame preguntarte, ¿por qué estás leyendo la Biblia? Porque si solo lo haces para sentirte espiritual, perderás el punto. Si lo haces para publicar un versículo en internet, no estás alimentando tu alma, estás alimentando tu orgullo. Pero si lo haces porque estás desesperado por escuchar a Dios, entonces estamos hablando en serio. Escucha, cada vez que abres la palabra, entras en una conversación con el Creador del universo. Así que no vengas casualmente, ven con curiosidad, ven con desesperación, ven con intención. ¿De qué tienes hambre ahora mismo? ¿Claridad, consuelo, convicción, valentía? La Biblia habla a todo eso. Pero si no sabes de qué tienes hambre, nunca reconocerás cuando Dios te esté alimentando. Piénsalo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4. Eso no es poesía. Es supervivencia. Así que antes de leer, pregúntate, Dios, ¿qué necesito de ti hoy? ¿Qué quieres mostrarme acerca de ti? ¿Qué quieres mostrarme acerca de mí? Esta es la diferencia entre un lector religioso y un guerrero espiritual. Uno lee para sentirse mejor. El otro lee para volverse más fuerte. Uno lee por culpa, el otro lee por hambre. Y cuanto más sepas por qué lees, más poder encontrarás en cada página. Así que no leas la Biblia por hábito. Léela con expectativa. Porque cuando tu propósito es claro, la palabra de Dios cobra vida. Escribe en los comentarios, tengo hambre de tu palabra. Suscríbete y sigue creciendo en fe, fuerza y verdad cada día. Cuando tu hambre es real, cada página se convierte en alimento para tu alma. Número 3. No solo leas el versículo, entiende el contexto. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Sacan un versículo al azar, lo ponen en una camiseta, lo publican en Instagram y dicen, mira lo que Dios me prometió. Pero nunca hacen la pregunta más importante, ¿cuál es el contexto? Porque un versículo sin contexto es un arma en manos equivocadas. Déjame darte un ejemplo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Nos encanta ese versículo, ¿verdad? Está en tazas, cuadernos y bolsas de gimnasio. Pero ¿sabías que ese versículo no trata de ganar partidos de baloncesto ni de perseguir el trabajo de tus sueños? Pablo escribió esas palabras mientras estaba en prisión, no durante una victoria, sino en un valle. Y el contexto no era el éxito. Era el contentamiento. Pablo estaba diciendo, ya sea en pobreza o en abundancia, encadenado o libre,
puedo resistir porque Cristo es mi fortaleza. ¿Ves lo que sucede? Cuando entiendes el contexto, entiendes el verdadero poder del versículo. Así que deja de tratar la Biblia como una galleta de la fortuna. No estás llamado a tomar un versículo y salir corriendo. Estás llamado a sentarte con él, estudiarlo y entender dónde encaja dentro de la historia. Esto es lo que incluye el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién le habla? ¿Qué está ocurriendo en el panorama general? ¿Es una promesa o un principio? ¿Ya se cumplió o aún se está desarrollando? Así te proteges de la mala interpretación. Así dejas de ser manipulado por teologías torcidas, porque la Escritura, cuando se arranca de sus raíces, puede usarse para justificar cualquier cosa. Incluso Satanás usó las Escrituras para tentar a Jesús. ¿Lo notaste? El diablo citó los salmos, pero torció el significado, y Jesús no cayó porque conocía el contexto completo. Así que déjame decirlo con claridad, no solo leas la Biblia. Estudia la Biblia. No solo versículo por versículo, sino línea por línea, capítulo por capítulo, libro por libro. La Biblia es una gran historia, y cada versículo encuentra su significado dentro de esa historia. La próxima vez que encuentres un versículo que amas, detente. Pregunta qué lo rodea, qué vino antes, qué viene después. Porque cuando ves el panorama completo, no solo sabrás lo que Dios dijo, sino por qué lo dijo. Y ahí es donde comienza la verdadera revelación. Escribe en los comentarios. Quiero entender tu verdad completa. Porque cuando ves el cuadro completo, la palabra deja de ser una frase y se convierte en vida. Número 4. Deja que la Escritura interprete la Escritura. Si quieres estudiar la Biblia de manera efectiva, aquí hay una verdad innegociable: la Escritura es el mejor intérprete de la Escritura. Demasiadas personas corren a buscar en Internet antes de correr a la palabra. Leen un versículo confuso e inmediatamente buscan la opinión de alguien más en lugar de permitir que la Biblia se explique a sí misma. Pero escúchame. Este libro no es una colección desconectada de pensamientos aleatorios. Es una sola historia unificada, un autor divino, una voz eterna hablando a través de 66 libros que se confirman, se aclaran y se completan entre sí. Así que cuando algo no tenga sentido, no entres en pánico. No lo fuerces. No lo saltes. Compáralo. Busca donde aparece la misma verdad en otros lugares. Si un versículo suena confuso en un pasaje, lo más probable es que se aclare en otro. Déjame mostrarte cuán poderoso es esto. Toma Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora lee Santiago 2, 17, la fe sin obras está muerta. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es. Efesios habla de que la salvación es un regalo, no algo que ganas. Santiago habla de que la fe verdadera se demuestra mediante tus acciones. Ambas cosas son verdad. Una explica cómo somos salvos. La otra revela lo que esa salvación debe producir. Por eso no puedes aislar un versículo y construir una creencia. Tienes que permitir que toda la palabra hable. La Biblia no es superficial. Tiene capas. Y cuando profundizas, cuando conectas los puntos, cuando permites que la Escritura confirme la Escritura, no solo adquieres conocimiento, adquieres confianza. Aquí tienes un consejo práctico: usa una Biblia con referencias cruzadas en los márgenes. Cuando leas algo poderoso, pregunta: ¿dónde más dice esto la Biblia? Busca patrones, verdades repetidas, profecías cumplidas y pasajes paralelos. La Biblia nunca fue diseñada para leerse en pedazos. Fue pensada para estudiarse como un todo. Si quieres una comprensión más profunda,
No dependas de un solo versículo. Sigue el hilo. Traza el tema. Deja que la palabra interprete la palabra. Y cuando lo hagas, no solo estarás leyendo la Escritura, estarás escuchando el latido del corazón de Dios. Escribe en los comentarios, tu palabra se confirma en todo. Porque cuando la verdad se conecta, tu fe deja de tambalear y empieza a afirmarse. Número 5. Profundiza, pero mantén el corazón devocional. Déjame advertirte sobre algo que le sucede a muchos estudiantes serios de la Biblia. Profundizan y pierden su devoción. Empiezan a aprender griego y hebreo, memorizan cronologías, entienden el contexto histórico, y todo eso es bueno. Pero en algún punto olvidan por qué comenzaron. Dejan de encontrarse con Dios y comienzan a analizarlo. Se convierten en eruditos bíblicos, pero olvidan cómo ser hijos e hijas. Y si ese eres tú, escucha con atención. Dios no te dio la Biblia para impresionar a la gente. Te dio la Biblia para transformarte. Sí, profundiza. Sí, estudia con todo tu corazón. Sí, haz las preguntas difíciles. Investiga el trasfondo. Aprende la cultura. Explora el idioma. Pero nunca permitas que el conocimiento reemplace la intimidad. Porque la información sin transformación te vuelve arrogante. Pero la revelación que conduce a la obediencia te vuelve peligroso. Así es como mantienes tu estudio devocional. Ora mientras estudias. Pide al Espíritu Santo que sople vida en las palabras. No solo antes, también durante. Mantén la conversación abierta. Detente cuando sientas convicción. No pases rápido por el versículo que golpea tu corazón. Permanece allí. Llora si lo necesitas. Dios está hablando. Pregúntale a Dios qué quiere cambiar en ti. No estudies solo para saber. Estudia para convertirte. Adora mientras lees. El objetivo del estudio bíblico no es solo comprensión, es adoración. El Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado medita en la ley de Dios día y noche. Eso no es conocimiento mental. Es saturación del corazón. Y aquí está la verdad que muchos pasan por alto: la profundidad no trata de complejidad. Trata de conexión. A veces, el momento más profundo que tendrás con la Biblia será sentarte con un solo versículo y permitir que te quebrante, que te consuele, que te sane. Así que sí, profundiza, aprende, crece, mejora tu capacidad para interpretar la Escritura, pero mantente sensible, mantente humilde, mantente hambriento. Porque en el momento en que el estudio bíblico se convierte en una actuación, has dejado de encontrarte con la persona que lo escribió. Nunca cambies devoción por profundidad. Porque la revelación más profunda siempre te llevará de regreso a los pies de Jesús. Escribe en los comentarios: quiero conocerte más, no solo saber más. Porque cuando el corazón permanece rendido, cada palabra se convierte en encuentro. Número 6. Hazlo personal y haz las preguntas difíciles. No estás estudiando la Biblia solo para saber lo que dice. Estás estudiando la Biblia para que Dios te muestre quién eres. Y si nunca haces las preguntas difíciles, nunca obtendrás las respuestas profundas. Mucha gente lee la Biblia como si fuera un telescopio, algo que usan para mirar a otros. Dicen: esto es exactamente lo que mi primo necesita escuchar, o este versículo describe perfectamente lo que está mal en el mundo. Pero escucha, antes de ser un telescopio, la Biblia es un espejo. Está destinada a reflejar tu corazón, exponer tus motivos, interrumpir tus excusas y redefinir tu identidad. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Así que si todo lo que obtienes de tu estudio bíblico son sentimientos agradables e inspiración vaga, probablemente estás evitando las partes que fueron diseñadas para cortar. Porque la transformación no ocurre a través de la comodidad. Ocurre a través de la convicción. Estas son las preguntas difíciles que debes hacer cada vez que abras la palabra. ¿Qué revela esto acerca de Dios? ¿Qué expone esto acerca de mí? ¿Qué pecado confronta este pasaje que he estado ignorando? ¿Qué me está pidiendo Dios que haga que no quiero hacer? No solo leas el versículo. Permite que el versículo te lea a ti. Y no estudies solo con tus ojos. Estudia con tu alma. Eso significa permitir que la Escritura desafíe tus opiniones, reorganice tus prioridades y te confronte antes de consolarte. Ahí es donde vive el verdadero cambio. Porque la Biblia no fue escrita para mantenerte igual. Fue escrita para romper cadenas. Pero aquí está la clave: Dios solo profundizará hasta donde tú lo permitas. Si solo quieres respuestas superficiales, eso es todo lo que encontrarás. Pero si vienes con honestidad, hambre y disposición para enfrentar la verdad, no solo crecerás en conocimiento, crecerás en semejanza a Cristo. Así que haz las preguntas difíciles. Permite que la palabra te examine, te pruebe y te estire. Porque el objetivo no es solo aprender la Biblia. El objetivo es llegar a ser más como Jesús. Escribe en los comentarios: examina mi corazón, Señor. Porque cuando permites que Dios te confronte, también le permites transformarte. Número 7. Toma notas, no solo resaltes. Seamos prácticos. Tú resaltas versículos, ¿verdad? Rodeas algunas palabras, tal vez subrayas una promesa y sigues adelante. Es un comienzo. Pero si eso es todo lo que haces, te estás perdiendo una parte enorme del estudio bíblico. Deja de tratar tu Biblia como un álbum de recuerdos. Empieza a tratarla como un diario de batalla. Porque lo que Dios te está mostrando no es solo bonito, es crucial. No está soltando frases agradables. Está revelando estrategias, advertencias, instrucciones, sabiduría, identidad. Así que no solo lo resaltes. Escríbelo. Escribe lo que aprendiste. Escribe lo que sentiste. Escribe lo que Él dijo. Escribe cómo te impactó. Porque seamos honestos, Dios puede darte una revelación que sacuda tu alma y la olvidarás 2 días después si no la registras. Habacuc 2:2 dice: escribe la visión y declárala con claridad. ¿Por qué? Porque la memoria se desvanece, pero tu cuaderno conserva las huellas de Dios. Así se ve un buen hábito de tomar notas. Comienza un diario bíblico. Digital o en papel, no importa. Hazlo tuyo. Titula cada sesión. Dale un nombre: la fidelidad de Dios en el sufrimiento, o convicción en Santiago 3. Escribe el pasaje que estudiaste. Incluso cópialo a mano. Te desacelera y lo graba más profundo. Escribe lo que Dios te mostró, incluso si es desordenado, especialmente si es incómodo. Escribe tu respuesta, una oración, una confesión, una decisión. Así comienzas a recordar lo que Dios dice. Así construyes una biblioteca personal de encuentros con su palabra. Y aquí está lo mejor: tu diario se convierte en un testimonio, un rastro de transformación, un registro de la voz de Dios en tu vida. Un día, cuando llegue la duda, cuando venga la tormenta, cuando tu fe se sienta débil, podrás volver a la página donde Él habló paz, el día que te corrigió, el día que reveló algo que cambió tu manera de pensar para siempre. No seas un lector pasivo. Sé un discípulo activo. Toma notas, no porque esté de moda, sino porque cada vez que Dios habla, vale la pena recordarlo. Escribe en los comentarios: no olvidaré lo que me hablas.
porque lo que registras hoy puede sostener tu fe mañana. Número 8. Vívela. La obediencia es el paso final del estudio. Seamos sinceros. El estudio bíblico no significa nada sin obediencia. Puedes leer, resaltar, escribir e incluso enseñar, pero si no lo vives, no estás siendo transformado, solo estás informado. Santiago 1:22 lo dice con claridad: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Lo notaste? Si estudias pero no obedeces, te estás engañando. Es una verdad dura, porque hay muchos cristianos caminando con cuadernos llenos y vidas vacías. Pueden citar la Escritura, pero no caminan en poder. Saben lo que Dios dijo, pero no hacen lo que Dios dice. Escucha, la revelación siempre exige una respuesta. Cuando Dios te muestra algo en su palabra, no solo está alimentando tu intelecto, te está invitando a la acción. Eso significa que si la Biblia dice perdona, tú perdonas. Si dice arrepiéntete, te arrepientes. Si dice ama a tu enemigo, dejas de justificar tu odio. Si dice ve, no te quedas. Dios no habla para impresionarte. Habla para transformarte. Y aquí está la verdad, la obediencia es donde lo sobrenatural comienza. Cuando actúas conforme a la palabra de Dios, pasas del estudio a la guerra espiritual. Empiezas a sacudir el infierno. Empiezas a caminar en tu destino. Empiezas a construir una vida que permanece. Jesús dijo en Mateo 7:24: todo el que oye estas palabras y las hace, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No el que conoce la palabra. No el que la lee. El que la practica. Ese es el fundamento. Así que aquí está la prueba final de un estudio bíblico efectivo: no es cuánto escribiste, es cuánto viviste. ¿Tu estudio te hizo más sensible al Espíritu? ¿Cambió la forma en que tratas a los demás? ¿Te convenció lo suficiente como para cambiar tus hábitos? ¿Reordenó tus prioridades? ¿Te costó algo? Si no, entonces no estudiaste la Biblia, solo la hojeaste. La obediencia es la evidencia de que la palabra pasó por tu mente y llegó a tu corazón. Hoy no esperes. Ese versículo que te confrontó, obedécelo. Esa verdad que te desafió, aplícala. Esa promesa que leíste, créela. Porque la Biblia no fue hecha para quedarse en tu cuaderno. Fue hecha para vivirse. Escribe en los comentarios: hoy obedeceré tu palabra. Porque cuando obedeces, la verdad deja de ser teoría y se convierte en vida. Conclusión: estudiar la palabra hasta que ella te estudie a ti. Cerremos con esto. Si lo único que recibiste de este mensaje fue lee más la Biblia, entonces lo perdiste. Esto es más grande que leer. Se trata de relación. Se trata de enamorarte de la voz de aquel que te creó, de escucharlo, conocerlo y llegar a ser como él. No estudias la Biblia solo para entenderla. Estudias la Biblia para que ella te entienda, para confrontar lo falso, sanar lo roto, avivar lo que está muerto, revelar lo oculto y llamar a lo santo que hay dentro de ti. Cada página que abres es una invitación, no a la religión, sino al avivamiento, a permitir que el Dios del universo hable a tu vida real, cruda y sin filtros. Así que no solo mejores en estudiar la Biblia. Aprende a guardar silencio delante de Él. Sé más valiente en tu fe. Sé honesto con tu pecado. Acércate más a su corazón. Porque la meta no es que tú domines la Biblia. La meta es que la Biblia te domine a ti, que moldee tus decisiones, guíe tus pasos, forme tu carácter y te conduzca a casa. Así que no solo abras la palabra. Permite que la palabra te abra a ti. Ahora ve y estudia hasta que las páginas comiencen a arder dentro de ti,
hasta que la verdad se convierta en tu aliento, hasta que tu vida empiece a parecerse al libro. Amén. Escribe en los comentarios. Tu palabra transforma mi vida. Suscríbete y permite que la voz de Dios guíe cada paso de tu camino. Porque cuando su palabra vive en ti, tu vida se convierte en un testimonio vivo.